Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de mitad de semana, edición de hoy, miércoles 15 de julio del 2020. ¿Cómo están en casa? Ahora tenemos una temperatura de 16 grados, o sea, se mantiene el fresquete y hoy vamos a hablar sobre dos temas muy importantes: la educación, el tema de los universitarios, varios gremios estudiantiles que están anunciando una movilización, y también vamos a hablar con representantes de Somos Putubojara para hablar sobre una situación de abusos que está aumentando ahora en este contexto de encerramiento de niños, niñas y adolescentes. Yo soy Jorge Flores, me acompaña Ariel Torres, él es intérprete de señas para las personas con discapacidad auditiva, y vamos a saludar a nuestra primera entrevistada, que es Liri Ovelar. Ella es universitaria y representante ante el Consejo Universitario, ante el Consejo Directivo, y vamos a hablar con ella entonces sobre esta movilización. ¿Qué tal, Liri? ¿Cómo estás? Buen día. Tenés que Buen activar tu día, micrófono ahí. Jorge. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? También muy buen día, Ariel, y a toda la amable audiencia. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Queremos decir que en minutos va a arrancar una conferencia de prensa. Tengo entendido que de varios gremios estudiantiles, pero bueno, nosotros vamos a hacer también el anuncio ahora acá en vivo. No sé si nos estamos adelantando porque en realidad estaba previsto para las 10 de la mañana esa conferencia, pero bueno, parece que nosotros vamos a tener la primicia hoy, Liri. Quería comentarle a la gente que está siguiendo esta transmisión algunos datos proporcionados, que son los siguientes: de 100 alumnos que inician la educación primaria, solamente 35 logran terminar el bachillerato. Imagínense, de 100 que inician, solamente 35 terminan. Y de esos 35 que logran terminar el bachillerato, solamente 10 logran ingresar a la universidad. Y nos comentaban desde los gremios estudiantiles que el principal motivo de la deserción es la falta de recursos económicos. Por eso ellos están anunciando una movilización, tienen un pedido específico. Liri, ¿querés comentarnos? Así vamos a tirar ya toda la carne al asador. ¿En qué consiste ese anuncio que está previsto para hoy? Bueno, primeramente me gustaría comentar que en realidad hoy teníamos una conferencia de prensa con la S1, que es una coordinadora en donde aglutina a todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción y así también a la FENAES, ¿verdad? Que son las organizaciones quienes más se están movilizando para este 23. Pero ahora mismo acabo de mirar mi WhatsApp antes de entrar a la conferencia y estaban diciendo los compañeros que se llevaron preso a uno de nuestros compañeros quienes iban a dar justamente el anuncio oficial, ¿verdad? Entonces, por ese inconveniente entiendo que nos está dando todavía la conferencia porque la policía le llevó preso a uno de los compañeros y hay un incidente por lo que entiendo. Muchos Com- detalles no estoy teniendo porque, ¿sí? Voy a poner el volumen más, ahí nomás, el volumen más alto estoy poniendo. Coméntame, ¿dónde iba a ser la conferencia de prensa? ¿Cuántas personas más o menos iban a estar para entender mejor, verdad, lo que está pasando ahora? La conferencia de prensa iba a ser frente al Congreso y solamente estarían los compañeros representantes quienes iban a dar esa conferencia. O sea, no era que iba a estar muchísima gente como se pensó. Representantes de la FENA y así también de la coordinadora, que es la CEUNA. Pero ahora estaba leyendo en el grupo de la CEUNA que estaban comentando los compañeros que nos estaba dando todavía la conferencia por ese inconveniente. Más detalles todavía no tengo porque tampoco puedo precisar información que no sea real, pero están diciendo que le están llevando a uno de nuestros compañeros preso. Entiendo que porque están ahí solamente queriendo dar una conferencia. Bueno, terrible esto que nos estás contando y que está ocurriendo ahora mismo. No es una informa, iba a arrancar a las 10 la conferencia de prensa. De hecho, yo también estaba atento a esa conferencia porque quería tener los datos antes de empezar esta entrevista, pero ahora tenemos el motivo de por qué no se realizó esa conferencia. Reiteramos lo que nos está comentando Liri Ovelar. Uno de los estudiantes que tenía que dar la conferencia fue preso
Sí, fue llevado por efectivos de la Policía Nacional y bueno, desconocemos los detalles, pero eso está ocurriendo en este momento, así que vamos a ver cómo se resuelve. Pero, o sea, y además, ¿era universitario o es de, menor de edad, te quiero decir? El compañero se llama Héctor Ruiz. En realidad no sabría decirte si es universitario o secundario, pero entiendo que sería universitario. Ujú. Bueno, qué terrible esto que nos estás comentando, Liri, pero bueno, de todas maneras, vayamos al punto de cuál iba a ser ese anuncio que tenía que dar justamente Héctor. Tienen prevista una movilización, me parece, Liri. Así mismo es. En realidad estamos organizándonos ya hace varios meses desde que inició también la cuarentena, porque nosotros somos conscientes que toda esta situación de pandemia iba a afectar a la educación. Y así mismo lo fue, ¿verdad? Y lo está haciendo y lo va a seguir siendo. Entonces, nosotros estábamos organizándonos como estudiantes universitarios y a la par también con secundarios. Presentamos incluso un proyecto de ley que lo veníamos trabajando desde la Comisión de Educación con el senador Enrique Riera, porque en realidad se presentaron varios proyectos de conectividad, porque el problema principal en la pandemia, y si vamos a migrar de las clases presenciales a las clases virtuales, nuestro principal inconveniente estaba siendo la conectividad, ¿verdad? El costo que eso requería y también por la cobertura que no tenemos en todo el país, porque la Universidad Nacional de Asunción y otras universidades públicas están expandidas por todo el territorio y más todavía en el interior en donde no tenemos buena conexión. Eso es nada más entre paréntesis para comentar del por qué llegamos al 23, ¿verdad? Entonces estábamos trabajando un proyecto de ley, ese proyecto de ley ya está en una de las comisiones. Después de la comisión debería de tener un dictamen y llevarlo a pleno. Eso sería este 23. Entonces, por eso nosotros creemos que tomando todas las medidas que también el ministerio está previendo, podíamos manifestarnos y decirle a los senadores que nosotros sí necesitamos que ese proyecto se apruebe para poder continuar nuestros estudios, porque sabemos que la principal barrera para nosotros es el costo económico que hoy nos está llevando a las clases virtuales. Como yo venía diciendo desde que inició la pandemia, los estudiantes universitarios no están en contra de las clases virtuales. Nuestra única barrera es la cuestión económica para costear el costo del Internet, porque sabemos que en Paraguay tenemos un Internet súper caro y también el problema de conectividad, o sea, de conexión en las filiales o en el interior del país. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy en el interior del país, en la casa de mis padres, y mi conexión va más o menos, o sea, no es tan bien la ideal, pero por lo menos está salvando, ¿verdad? Entonces, por eso nos queremos aglutinar el 23 para exigir. En realidad no estamos también pidiendo algo demasiado. Es un pedido mínimo que le estamos haciendo al Estado por esta cuestión de emergencia. Entonces quedamos que iba a ser el 23 con los estudiantes universitarios, secundarios, también entiendo que se van a estar movilizando algunos docentes. Cada uno tiene su reivindicación y su bandera, eso es siempre importante aclarar, ¿no? Pero nuestra específicamente, desde la coordinadora estudiantil de la Universidad Nacional de Asunción, es la de pedir que el proyecto de conectividad sea posible, arancel cero, y así también para poder proseguir con nuestros estudios de este año. Liri, y explícanos un poquito en qué consiste este proyecto de conectividad. Son como, voy a mencionar así para que se entienda mejor, ¿verdad? Son como tipo bonos universitarios o como el boleto estudiantil, por ejemplo. Se te da, si vamos a ir con Copaco, se te da, por ejemplo, un SIM card y un modem y vos pagás lo mínimo y el Estado paga el resto. La idea es facilitar incluso desde del cómo dar y cómo pagar, porque también hasta el momento no pudimos lograr que sea el 100% gratis, vamos a decirlo ahora. Pero eso quedaría otra vez en el pleno si ellos consideran que nosotros
tenemos que pagar un tanto por ciento y el Estado un tanto por ciento, puede ser que salga eso, o incluso podemos llegar, y eso sería lo ideal, ¿verdad? Que los estudiantes no paguen la conectividad y que sea realmente cero. En realidad, la Universidad Nacional de Asunción ha detectado 16.000 estudiantes quienes no pueden contar con esta conectividad y ha hecho sus gestiones con Copaco, por ejemplo, en donde se están dando algunos plan para estudiantes con costos mínimos y que solamente pudimos conseguir en un inicio 100.000 y faltaba 15.000. Pero ahora ya estamos en proceso de conseguir los 16.000 que faltaban para todos los estudiantes. Pero de igual manera el estudiante paga, solamente que un costo mínimo. ¿Puedes reiterarme la cantidad de estudiantes que serían beneficiados con este proyecto o la cantidad de estudiantes que no cuenta con acceso a Internet, Lili? Bueno, la cantidad exacta en la Universidad Nacional de Asunción fue detectado 16.000, pero este proyecto sería para todas las universidades públicas del país, no solamente para la UNA. Eso es importante aclarar. Y ahí los números realmente serían mucho más que 16.000, porque somos 7 o 8 universidades públicas. Entonces, sería una cantidad bastante interesante. De hecho que también, No, sí, continúa adelante, discúlpame. sí, de hecho que también las universidades, representantes de las universidades públicas estuvieron trabajando en este proyecto. También tuvimos un congreso de universitarios entre universidades públicas. Entonces estuvimos organizados durante todo este tiempo y la conclusión sería este 23, ya con la aprobación del proyecto, si todo sale bien. ¿Y sería por un tiempo determinado? ¿Sería solo durante este contexto de pandemia o qué calendarización tiene, digamos, el proyecto? A inicio sería ya por un largo tiempo, o sea que ponerle que ahora vamos a poder utilizar eso, pero también los siguientes años. Pero eso también siempre es importante aclarar. Nosotros presentamos un proyecto, pero al final no sabemos cómo va a salir eh, del pleno, ¿verdad? Claro, claro, pero por lo menos queremos saber lo que ustedes proponen, o sea, por un año, por 2 años, por No, la, estimativamente. la idea es que ya quede ese bono como, por ejemplo, el boleto universitario, las becas universitarias y cuestiones así, ¿verdad? Porque también es una inversión a la educación, porque tenemos que tener en claro que no solamente ahora necesitamos Internet con esta cuestión de la pandemia, siempre estuvimos necesitando Internet, solamente que la gente se está viendo por sí misma y cómo podía, ¿verdad? Y de por ahí pagando caro, pero la cuestión también que tenemos ahora con la pandemia es que muchos de nuestros estudiantes quedaron sin trabajo y sabemos que prácticamente un altísimo por ciento de estudiantes son trabajadores. Y entonces por ese tema también estamos temiendo con la deserción y la posible no matriculación de muchos estudiantes. Por eso también estábamos pidiendo arancel cero. El arancel consistiría en la matriculación de los estudiantes de la universidad y para que no puedan perder este año, porque también tenemos que entender que muchísimas facultades iniciarían desde agosto recién las clases de vuelta, ¿verdad? Entonces ahora estaríamos necesitando matricularnos. Ah, claro, y entonces arancel cero es eximirles del costo de la matrícula, ¿verdad? Así mismo es. El costo Bueno, de la matrícula, sí, es importante para comprender un poco este contexto, recordar que la educación es un derecho y que el Estado es el garante de los derechos. Entonces, el Estado es el que tiene que asegurarse, en otras palabras, de que todos podamos usufructuar ese derecho a la educación. Y si el Internet ahora más que nunca es necesario para acceder a ese derecho, pues se necesita Internet. Entonces, porque si no, pareciera que al final la educación es una cuestión de clases. O sea, si tenés dinero, accedes a educación porque puedes pagarte el internet. Pero si no tenés dinero,
entonces no, la educación no es para vos y no debería ser así, ¿verdad? Así mismo es. Y ese es un debate y una cuestión nuestra, pero históricamente, y fue así, lastimosamente, ¿verdad? Por eso vos mencionabas al inicio los datos que estabas teniendo al respecto de los estudiantes que están ingresando a la universidad y si ponele que si ingresan 10 terminan 7 o 8 como mucho, ¿verdad? Porque también tenemos deserción y en eso también tenés que sumarle que no todos terminan en el tiempo establecido de la carrera, que es de 5 a 6 años. A muchos le lleva como 8 años una carrera o más. Entonces, la educación superior siempre fue un privilegio para nuestro país, ¿verdad? O sea, el sector siempre fue muy, ponerle que escaso, porque impresionante es como la gente del interior, los estudiantes del interior, no tienen acceso a la educación, primero por el costo que radica y segundo por las distancias que están. Y lastimosamente la universidad pública en su plan, ponele que no está precisamente extender la universidad hacia el campo. Se centraliza mucho en Asunción o en otras ciudades y eso perjudica para llegar, o sea, dificulta para llegar a la universidad. Y Claro. ciertamente es un derecho. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora y a gritos no es una cosa que no existe o que no sea, sino que nada más es invertir un poco más de lo que se tiene que luego invertir, porque también tenemos que tener en cuenta que se tiene que invertir un por ciento importante en educación y se invierte lo mínimo, o sea, no nos está también invirtiendo lo que realmente tendría que ser. Así es que creo que no tendríamos incluso estos inconvenientes si es que nuestras facultades y nuestras universidades tendrían la carga económica que realmente tendría que tener. Liri, por último, quisiera que puedas reiterarnos los detalles de esta movilización que va a ser el 23, dónde va a ser, para quiénes es la convocatoria, va a ser una marcha o simplemente se van a convocar frente a una institución, ¿cómo va a ser? En realidad ya estuvimos haciendo unas actividades simbólicas, primeramente frente al rectorado. Nos aglutinamos ahí como 50 universitarios y con las distancias y todo lo que corresponde, nos tomamos una foto y nos retiramos. Eso habíamos hecho a inicio de la campaña. Después estuvimos también frente al Congreso haciendo la misma cosa, no estábamos marchando ni nada, solamente algo así simbólico. Y este 23 de vuelta queremos hacer lo mismo, pero yo entiendo que va a haber más gente porque no solamente vamos a ser los universitarios, sino que también los estudiantes secundarios, docentes universitarios, así también docentes y funcionarios del MEC, me estaban comentando los compañeros, quienes están más en logística, ¿verdad? Porque, Ujú, como dije, todos tienen una bandera y del por qué están reclamando hoy algo. ujú. Liri, muchísimas gracias. No tenemos información nueva, por lo menos, sobre el compañero que está detenido por la policía en estos momentos, pero vamos a darle seguimiento al tema. Avísanos cualquier cosa, ¿sí? Sí, yo voy a estar avisándote en el transcurso del programa cualquier novedad. Si es que surge, ahora también voy a estar revisando porque realmente Sí. eso me Es preocupó grave. bastante y me sacó luego de onda, como se dice, porque Ah, no, pero era, a mí también. Yo empecé con una energía el programa y después cuando me contaste eso me cambió porque es grave. Así que avísame cualquier cosa y vamos a estar actualizando entonces la información. Gracias, Liri, por compartir con nosotros. muchísimas gracias a ustedes por el espacio que nos brindan, porque para nosotros es muy importante tener un poquito también de atención de nuestra gente para poder llegarle a todo el público, como yo siempre le digo, universitario, porque muchos Mm. tal vez no están todavía enterados de esta movilización que se va a dar el 23. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bueno, estuvimos hablando entonces con Liri Ovelar. Ella es representante universitaria ante el Consejo Directivo de la Universidad Nacional. Nos estuvo comentando detalles sobre esta movilización que va a ser el 23. Ellos, los estudiantes, los y las estudiantes, exigen arancel cero. ¿Qué quiere decir eso? Que puedan ser eximidos del costo de la matrícula para que no pierdan este año escolar. Y después también nos comentaban que tienen un proyecto de conectividad que básicamente consiste en la provisión de Internet
para todos los estudiantes de todas las universidades públicas, porque decía ella que el principal problema con el desarrollo de las clases virtuales en este momento es la falta de conectividad, la falta de internet y la falta de recursos económicos para pagarse el internet. Entonces, este proyecto de conectividad lo que establece es la provisión de internet para todos los estudiantes de universidades públicas. Y no quiero dejar de mencionar los datos que expusimos al inicio del programa, que de 100 alumnos que inician la educación primaria, solamente 35 logran terminar el bachillerato. Y de esos 35, solamente 10 logran ingresar después a la universidad. Y obviamente, caemos en lo mismo, el principal motivo de la deserción escolar es la falta de recursos económicos. Terrible también lo que nos estuvo comentando Liri. Estaba prevista una conferencia de prensa para las 10 de la mañana, no se realizó la conferencia, estábamos todos queriendo saber qué pasaba con la conferencia y había sido que el estudiante que tenía que dar la conferencia de prensa fue arrestado por la policía. Desconocemos los detalles, pero vamos a estar actualizando esa información. Quiero saludarle ahora a nuestra compañera también, Natalia López de Somos Putubojara. ¿Cómo estás, Nati? ¿Qué tal, Jorgito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bueno, Ariel y a toda la audiencia? Un gusto por fin, escucharte. porque sí, queríamos conversar contigo, estuvo Nati con nosotros en el after de los derechos, pero bueno, sí, mira, estuvimos hablando del problema de internet y volvemos a lo mismo, tuvimos problemas de internet, pero esta es la vencida, así que hoy queremos hablar sobre el tema de los casos de abusos de niños, niñas y adolescentes que parece que aumentó durante este contexto de encerramiento. ¿Qué datos manejan desde Somos Puerto Ojara, Nati? Sí, el año pasado, en el 2019, el año terminó con 3.330 casos, o sea, denuncias por Ujú, abuso sexual. Y de lo que o sea, los datos que hay ahora, desde enero a abril del 2020, ya había 848 denuncias por abusos sexuales. Y a esto se le suma también los casos de estupro. ujú. ¿Qué es el estupro? Comentarnos un poco, Nati. Estupro es cuando un menor de edad tiene una relación no consentida con un mayor de edad. Ujú. Bueno, y nosotros en realidad te preguntábamos la semana pasada, queríamos saber Ujú. también sobre Somos Putubojara. Sabemos que es un grupo de jóvenes que luchan por los derechos sexuales y reproductivos. Nos pareció muy interesante empezar ya con esos datos de que aumentan los casos, de que ya tenemos más de 800 denuncias hasta la fecha de hoy, pero siempre volvemos también a lo mismo, a la necesidad de contar con la educación integral de la sexualidad. Entonces, por eso queremos conocer también el trabajo que realiza Somos Putubojara. Sí, Somos Putubojara nace en el 2011 como un proyecto de formación desde la organización Beca, que es Base Educativa y Comunitaria de Apoyo, y el apoyo del UNFA, ¿verdad? El Fondo de Población de las Naciones Unidas, porque en el 2010 fue el intento por tener una política pública en AIDS, ¿verdad? Desde el MEC, que fue truncada, ¿verdad? Por los antiderechos. Entonces surgió la necesidad de que exista un espacio que sea de exigibilidad, ¿verdad? Hacia los derechos sexuales, los derechos reproductivos y tanto como la AIDS también, ¿verdad? Entonces, Somos Putubojara existe de 2011 y nosotros tenemos como dos líneas generales de trabajo, ¿verdad? Una es la educación interpares, que es la formación de las y les compas de Putubojara y también de otros adolescentes y jóvenes. Y también la promoción y la exigibilidad de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que lo hacemos, ¿verdad?, en espacios nacionales y también en espacios regionales. Ujú. Bueno, y comentame sobre este proyecto. Tienen un proyecto de servicio telefónico ahora denominado De Par a Par. Sí, es Queremos ACE de explicaciones. Sí. En el 2017, Somos Putubojara lanza, ¿verdad?, la escuelita itinerante que surgió por la resolución que salió en contra de la teoría de género, ¿verdad? Ujú, Entonces, como respuesta política a esa prohibición, Somos Putubojara empezó a hacer las escuelitas itinerantes, que nosotros íbamos a los y las adolescentes y jóvenes
y nos encontrábamos en plazas o en algunas escuelas donde había apertura de parte de docentes y era o sea, la escuelita itinerante es un espacio horizontal donde se da la educación, ¿verdad? No formal. Y como este año ya no pudimos reunirnos en las plazas, ni en los colegios, ni escuelas, entonces tuvimos que mutar y de ahí surgió el servicio telefónico, ¿verdad? ACE de par a par, que es Educación Integral en Sexualidad de par a par. Y el servicio, tenemos un número que es el 0985-222-492, en el que adolescentes y jóvenes pueden dejar sus mensajes por WhatsApp, dejar audios por WhatsApp, también hacer llamadas, incluso si no tienen para su saldo, desde el servicio se les puede llamar para poder orientar, ¿verdad?, sobre las dudas que tengan acerca de la sexualidad. Recordando un poco cómo fue eso del 2017, porque yo me acuerdo de lo de la escuela itineraria, la escuelita itineraria que iban a dar charlas así en escuelas, como decías, en las que había apertura por parte de los docentes, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Se había prohibido ¿cómo es la teoría de género? ¿Cómo fue eso, Nati? Sí. Recordanos un poco. En el 2017 sale la resolución 29.664 que prohíbe la teoría de género y la ideología de género en escuelas y colegios. Entonces, ¿Quién era el ministro cuando eso? ¿Era Enrique? el ministro Enrique Riera, sí, Enrique Enrique Riera. Riera. Y a la resolución se la conoce como la resolución Riera por eso, ¿verdad? Entonces, Pero qué terrible, o sea, ¿en qué será que se basan para prohibir la teoría de género si ni siquiera existe, ¿verdad? O sea, ¿cuál será que es la literatura a la que recurren para prohibir eso? Porque no existe, ¿verdad? Pero bueno, entonces, sí, ahora estoy recordando, nació entonces la escuelita itineraria como respuesta a eso, está bien. En las escuelas de manera oficial no se puede dar teoría de género, educación sexual, pero la educación es un derecho. Entonces ustedes iban a las escuelas y hacían ese grupo de reunión. Entonces ahora eso adoptó la modalidad telefónica, les reitero el número 0985-222-492, pueden llamar para tener más información. Y a propósito de la educación integral de la sexualidad, quería preguntarte, Nati, ¿cuál es la importancia? Porque justamente, ¿por qué se prohíbe? Porque hay esos mitos de que, por ejemplo, la educación integral de la sexualidad lo único que hace es que los adolescentes y los jóvenes inicien antes de tiempo la actividad sexual, que sean promiscuos, como se dice, o que que aumente la cantidad de parejas, pero en realidad es todo lo contrario. ¿Cuáles son los beneficios de la educación integral de la sexualidad? sí. Y primeramente, si iniciamos con la ACE desde la infancia, podemos lograr, ¿verdad?, que los niños, las niñas puedan primero reconocer sus cuerpos, ¿verdad?, como sus territorios y que nadie puede tocarles si ellos no quieren, ¿verdad? Y en eso, por ejemplo, empezamos con la prevención de los abusos sexuales. Y también reconocer, ¿verdad?, que lo que es un abuso, también una persona de confianza a la que ellos pueden recurrir, ¿verdad?, para que una violencia no pueda sostenerse en el tiempo, ni tampoco un abuso sexual, ¿verdad? Y también con respecto a eso que estás mencionando, en los datos que tiene el Fondo de Población de las Naciones Unidas, es que en realidad la educación integral de sexualidad retrasa el inicio de las relaciones sexuales, ¿verdad? Porque al conocer en lo amplio que es la sexualidad y que no todo recae solamente en la penetración, por ejemplo, entonces en las y los adolescentes deciden también no tener una relación sexual forzada como generalmente se da, ¿verdad? Porque nuestro entorno es como que entre los amigues nomás son los que te presionan, ¿verdad? Entonces es todo lo contrario. Y además, sin mencionar la cantidad de embarazos infantiles que hay en Paraguay, no sé si es que manejas algún dato sobre los abusos, la cantidad de abusos que se da por día de niñas o la cantidad de embarazos por mes, por año. ¿Algún dato de eso manejas, Nati? Sí, y el año pasado, el 2019, cerró con 15.758 nacimientos de niñas de entre 10 a 19 años.
Y Perdón, o 15.000 sea, es una cifra qui- altísima. 15.000 embarazos infantiles entonces, ¿sí? O sea, nacimientos. Nacimientos. O sea, Sí. 15.000 niñas o adolescentes dieron a luz el año pasado, eso. Sí, Bueno, exactamente. y Y terrible que... perdón, continúa, de sí. entre 10 a 14 años fueron 233 los nacimientos. Y de 15 a 19 años, en la cifra que sobra, ¿verdad? Ujú, sí, bueno, terrible. Entonces, voy a reiterar, niñas de entre 10 y 14 años, o sea, 233 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz el año pasado. Es una cifra alarmante y no se justifica que con estos datos todavía no se enseñe educación sexual en las escuelas y colegios, porque lo que decía Nati es justamente que con la educación integral de la sexualidad pasan dos cosas, que los niños, niñas y adolescentes conocen sus cuerpos y pueden reconocer un abuso, cosa que si no reciben información no van a saber, no van a entender que eso está mal, van a tener herramientas para poder denunciar con personas con las que se sientan seguras y además, muy por el contrario de eso que se dice, que empiezan antes las relaciones sexuales cuando reciben educación integral, es todo lo contrario, postergan el inicio de las relaciones porque lo que decía, bueno, que se tiene conocimiento de la complejidad de la sexualidad y que los niños, las personas acceden a hacerlo ya con todos los conocimientos y no presionados o presionadas por adultos o por otras personas. Natalia, quería preguntarte también, ¿cuáles son otras actividades o cómo pueden sumarse las personas que están interesadas en Somos Putubo Jara? Tienen actividades, se reúnen, bueno, ahora las reuniones físicas están prohibidas, pero me imagino que de manera remota o virtual están ahí siempre activando. Sí, y ahora en julio vamos a empezar con las escuelitas virtuales también. Vamos a estar haciendo escuelitas o sea, sobre sexualidad, ¿verdad? A partir de las redes sociales. Sería genial Mm. que puedan seguirnos en Instagram, estamos como Putubojara, en Twitter estamos como S Putubojara y en Facebook estamos como Somos Putubojara. Y ahí vamos a ir lanzando los y las inscripciones, ¿verdad? Para que puedan participar de las escuelitas. Bueno, enhorabuena por el trabajo que hacen, Nati, y que bueno, que pase algo y que pronto se pueda tener educación integral de la sexualidad en las escuelas y colegios, ¿verdad? Justamente para prevenir los abusos de niños y niñas y adolescentes, para prevenir los embarazos infantiles y para que las relaciones sexuales sean consentidas, que no sean presionadas como muchas veces ocurre. Muchas gracias, Nati, por compartir con nosotros este espacio. Bueno, ya Natalie, les mandamos saludos a Natalie Cabañas, nuestra compañera, que son muchas Natalias, me confundo ya, una es Nati, Natalie. Muchas gracias, Natalia López, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, fue un gusto. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao. Bueno, impresionantes los datos que nos estuvo proporcionando Natalia López sobre los abusos de niños, niñas y adolescentes que aumentó en este contexto de encerramiento. También los casos de embarazos infantiles, que además no es nada nuevo. Siempre vemos en los medios de comunicación, en las noticias, y esto es una realidad, decía ella, que se puede prevenir justamente con la educación integral de la sexualidad, para que los niños, niñas y adolescentes conozcan sus cuerpos, puedan detectar una situación de abuso, puedan recurrir a una persona de confianza. Y bueno, quiero leer un poquito, porque cuando hablábamos con Lirio Velar, nos comentaba que la conferencia de prensa no se pudo realizar porque el que iba a dar la conferencia de prensa fue preso, entonces me envió un WhatsApp, que voy a leer ahora mismo para ver qué es lo que pasó. Voy a leer así en vivo, ¿no? Dice, la Policía Nacional de manera irregular llevó preso a Héctor Ruiz, estudiante universitario, sin justificación alguna y con uso de la fuerza. A ver un poco. Acaban de llevar detenido a Héctor Vidal en medio de una conferencia de prensa de estudiantes, supuestamente por no tener cédula. Dios mío, o sea, por no tener cédula le llevan preso a una persona en mitad de una conferencia de prensa. Sinceramente, es de no creer.
Bueno, vamos a estar atentos y atentas entonces a cómo continúa esto, pero por lo pronto esto es lo que sabemos. Quiero agradecerles a todos y todas por sumarse a esta transmisión. Ya saben que nos encontramos todos los miércoles a las 10 de la mañana. Hoy tuvimos un horario especial a las 11, pero generalmente es a las 10 en mitad de semana. Aquí hablamos sobre los temas que fueron tendencia y además ya saben que también la próxima cita es este viernes en el After de los Derechos a las 19 horas por Instagram Live. Muchísimas gracias, yo soy Jorge Flores y junto con toda la familia Amnistía Internacional continuamos activando por los derechos humanos porque ellos no están en cuarentena. Gracias y que tengan un buen resto de semana.